Ok, el mensaje del día de hoy, el Señor me dio un mensaje que a mí me llegó mucho al corazón. Le vamos a titular Recuperando mi visión. Y cuando hablamos de recuperar mi visión, no estamos hablando de nada más la visión de cuando uno se queda ciego, sino también la visión que Dios nos ha dado, la visión que el Señor puso en nuestra vida. Aquí lo digo por la esposa de Carlos. Quizás este mensaje no lo entienda mucho porque es un poquito más fuerte de lo que normalmente se predica a alguien que no conoce mucho la palabra del Señor. Pero me imagino que escuchándolo también le va a agarrar su lógica al mensaje. Yo sé que todos los que prediquemos vamos a predicar de diferente forma. Hoy el Señor puso esto en mi corazón y lo voy a predicar con todo mi corazón. El texto base que voy a usar está en Marcos 10, lo voy a leer yo. Del 46 al 52, se oye muy largo, pero no está tan largo. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de... Perdón. Ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y le seguía en el camino. Ayúdenme con una oración, vamos a orar para que Dios nos hable en esta noche. Señor Jesús, estamos delante de tu divina presencia. Ya te adoramos, ya te glorificamos, Señor Jesús. Ya hemos dispuesto nuestro corazón para pasar un tiempo contigo. Ahora te ruego que hables a nuestro corazón, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Y Dios va a hablar a nuestro corazón el día de hoy con este mensaje del ciego Bartimeo. Para los que no lo habían escuchado, para los que sí, quiero ponerles muchas cosas que hay en este mensaje, ¿verdad? La Biblia lo explicó bien rápido en 6 versículos. Un ciego que estaba junto al camino mendigando, oye que Jesús va pasando, le pide que lo sane, el Señor lo sana, y qué bonito mensaje, aquí le dejamos, ya se acabó. Pero en medio de ese mensaje hay algo bien fuerte, hay algo que a mí me sorprendió mucho, porque les va a despejar muchas dudas que han tenido en su cabeza. En este mensaje vienen muchas preguntas que me ha hecho la gente. Por ejemplo, ¿por qué Dios no se mueve en África? ¿Por qué la gente que se está muriendo de hambre en África, Dios es tan malo y los deja morir y no les da comida? Aquí va a haber una respuesta de eso. También va a haber respuestas para muchas cosas que quizás ustedes se han preguntado. Por ejemplo, ¿verdad? Quiero que noten esto. El hombre era un hombre que había perdido la vista. O sea, se quedó ciego. No sabemos por qué. La Biblia no habla mucho de eso. Pero sí habla algo muy importante la Biblia. La Biblia nunca te va a dar el nombre de una persona, y mucho menos junto con el nombre de su padre, si no fue una persona importante. Por ejemplo, cuando hablamos de Pedro, el Señor da el nombre de Pedro, da el nombre de su padre. Cualquier otro discípulo da el nombre de él y da el nombre de su padre. Y cuando hablamos del rey David, se da el nombre de su padre. Personas importantes en la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Que Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, si se da el nombre de ellos, es porque fueron personas o que tenían mucho dinero, o eran personas grandes en el reino de Dios, o fueron, después de que él recibió la vista, personas grandes que tenían ese valor como para que su nombre fuera mencionado en la Biblia. La Biblia solamente menciona gente importante, gente que la Biblia se avergüenza de ellas, no las menciona. Y el ejemplo está en la madre de David, el salmista. Te hablan del padre, pero jamás te van a hablar de la mamá de David, porque la erradicaron de la Biblia por su pecado, ¿verdad? Entonces, cuando vemos que el nombre de Bartimeo está plasmado en la Biblia junto con el nombre de su padre, nos damos cuenta que este hombre era un hombre importante, un hombre quizás de negocios, un hombre poderoso,
que tenía pacto con Dios, porque todos los judíos tenían un pacto con Dios. ¿Y cuál era ese pacto que tenían ellos con Dios? La circuncisión, ¿verdad? En aquel tiempo. Entonces, cuando ellos tenían se circuncidaban, ya tenían ese pacto de circuncisión con Dios. Ellos tenían el pacto con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si tienen un pacto con Dios, que Dios va a estar siempre con ellos, defendiéndolos, dándoles lo que necesitan, siempre va a estar a su favor. Pero este hombre, algo sucedió en su vida que llegó a un punto en donde perdió su visión, ya no mira, él está ciego. Ocasiona muchas cosas. La primera, como está ciego, lo marcan como un inmundo. En aquel tiempo la persona que tenía alguna enfermedad, alguna ceguera, era marcado como inmundo y la gente no debería estarlos tocando, la gente no debería estarlos abrazando, la gente tenía que aventarlos por un lado porque eran inmundos, porque se pensaba que si estaban en esa condición era porque habían pecado, o sea que habían hecho algo pero bien tremendo, algo muy malo. Entonces le ponen una capa que lo distingue como inmundo. Era una capa de color entre verde con rojo que siempre lo marcaba. Y a nosotros en la vida ha habido cosas que nos han marcado. Yo la otra vez predicando dije en la iglesia que una vez cuando estaba chiquito, como de 10 años me parece, miré una cachucha de Batman, negra con el Batman amarillo, muy bonita, me gustó. No era mía, la agarré donde estaba y me la traje escondida. Yo sabía que estaba robando, que no era mía y me la traje. Cuando llego a la escuela con la cachucha de Batman, todos empiezan a decirme Batman. El Batman, esa cachucha se rompió, le eché a la basura de lo vieja y el Batman nunca se me quitó. Toda la escuela, ¿qué pasó mi Batman? Es el Batman, y el Batman, y el Batman. Siempre me recordaba a mí que yo me robé una cachucha, porque esa cachucha de Batman no era mía y siempre me recordaba, te robaste esa cachucha, Batman, te robaste esa cachucha. Pasa el tiempo y dije yo, ya se le olvidó a la gente esto. Como 10 años después vienen dos amigos a buscarme a mi casa, sabían dónde vivía. Y lo primero que hacen es gritar, ¡Batman! 10 años después me recordé que me robé esa cachucha. Y hasta ahorita no se me olvida que me robé esa cachucha. Y hay mucha gente que tiene capas en su vida de inmundicia, que les han dicho estás feo, que les han dicho no la vas a hacer, que les han dicho eres un adoptado, que les han dicho eres un bueno para nada. Mucha gente que está sufriendo porque hay amargura, cosa que lo ha marcado en una capa y que la tiene bien puesta, así como yo tenía bien puesta la capa de que me robé una cachucha que me marcaba como un ladrón. A este hombre lo marcaban como un inmundo, como un ciego. Y hay algo muy importante que quiero que noten antes de que se me vaya el tiempo. La palabra de Dios dice que este hombre estaba, todos lo oyeron cuando lo leí, estaba al lado del camino. Y quiero que sepan todos ustedes los que me están oyendo que estar al lado del camino es una de las cosas más peligrosas que puede haber. Primeramente, ¿se recuerdan cómo le llamaban a los cristianos antes de llamarles cristianos? Le llamaban los del camino. No les llamaban los que creen en Jesús, los discípulos de Jesús, los seguidores. No, les llamaban los del camino, los que están en el camino. Por eso les llamaban así, porque estaban en el camino de Dios. Este hombre ciego que perdió su visión, al perder su visión perdió su identidad, perdió su valor. Él ya no sabía quién era, él ya no sabía que tenía un pacto con Dios, que él era fuerte, que podía lograr cosas grandes, porque su identidad estaba como un inmundo. Ahora el mundo lo había marcado como alguien inmundo. Él ya no se sentía que se merecía nada, y la Biblia nos muestra que estaba no en el camino, sino al lado del camino. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba mendigando. Ahora, los que conocemos a Dios, los que estamos en el camino de Dios, nos vamos a dar cuenta bien fácil de las personas que en vez de estar en el camino, están a un lado del camino. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Porque llegan y te dicen, tú que estás más cerca de Dios, por favor, ora por mí. Es que si tú oras por mí, a ti Dios sí te escucha. ¿Qué quiere decir esto? Esta persona está haciendo lo mismo que hacía el ciego Bartimeo. Está pidiendo limosna. ¿Qué quiere decir esto? Pedir limosna espiritual. Se está conformando con lo que es tuyo, con tu bendición. Tú oras, Dios te respalda. Tú oras, Dios te bendice. Tú estás en el camino, Dios te respalda. Tú estás en el camino, Dios te bendice. Y llega el limosnero, te dice, ora por mí,
No lo quieren hacer ellos, no van a hacer nada por ellos porque ellos no tienen una identidad. Muchas veces son personas que se alejaron de Dios y que perdieron su visión, ahora ya no saben quiénes son. Pero muchas veces son personas que nunca han abierto sus ojos y que tienen una capa que los marca como el que tú no puedes, tú no la vas a hacer, tú no lo vas a lograr, a ti no te quisieron, mira esto, mira lo otro, mira tus defectos, y se sienten así. Y por eso no les queda otra más que ser mendigos del evangelio, viviendo de lo poquito que tienen los demás, de lo poquito que les sobra a los demás. Y esa era la vida de Bartimeo el ciego. Pero escuchen algo, este hombre, estoy 100% seguro que él conocía la palabra de Dios, que él sabía que un día iba a llegar el Mesías, porque él era ciego, pero no era sordo, y él escuchaba. Y dice la palabra del Señor que Jesús venía bajando de Jericó. Jericó significa un lugar de fragancia. Él venía de un lugar donde se fortaleció, venía con sus discípulos, venía contento, y la Biblia dice que una gran multitud lo seguía. Y quiero que noten algo, que esto es más que nada el punto de lo que vamos a hablar. Cuando pasa Jesús por ahí, el ciego Bartimeo, ese ciego que perdió su visión, que perdió su identidad de quién era él, de que se le olvidó lo que él podía lograr, lo que él era, todo estaba en los suelos porque estaba marcado con una túnica de inmundo, estaba marcado de muchas cosas, y a veces nosotros estamos así. Pero este hombre escuchó que Jesús Nazareno iba pasando por ahí. Cuando él escucha que Jesús va pasando, él empieza a oír ese ruido y dice: ¡Ey, ey, ey! ¿Quién está pasando por aquí? ¿Qué es este ruido? Y de repente, cuando él pregunta qué es este ruido, qué es lo que está sucediendo, alguien le dice: ¿que no sabes? Es Jesús Nazareno. Los libros del Nuevo Testamento te lo van a explicar de diferente forma. Marcos no lo explica así, pero él pregunta quién es y le dicen: es Jesús Nazareno. Cuando él escucha que era Jesús Nazareno, hizo unas cosas bien importantes. Fíjese lo que pasó aquí. Cuando él escucha que es Jesús Nazareno, vino revelación a su vida. Vino la revelación de conocer que el que estaba pasando por ahí era el Dios Todopoderoso que se había encarnado. ¿Cómo nos damos cuenta que él se dio cuenta? Que recibió una revelación, que ya no era nomás un ruido, que no. Él se dio cuenta por esto. Mire, dice la palabra que este hombre, siendo ciego, empezó a clamar a gran voz. Note que él era un mendigo que estaba pidiendo limosna, y cuando él estaba en esa esquina pidiendo limosna, lo más seguro que al mirar una multitud ha de haber dicho: dinero, aquí alguien me va a soltar unas moneditas, y empezó a pedir limosna. Pero cuando oyó que era una gran multitud y empieza a preguntar, deja de pedir limosna. Y cuando él recibe revelación de que era Jesús el que iba pasando por ahí, él cambió su manera de pensar. ¿Qué es lo que te hace libre? Cambiar tu manera de pensar. Este hombre, en vez de seguir una limonita, Jesús, apiádate de mí, dame unas monedas, él pudo haber dicho eso. Pero la palabra de Dios dice que él dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Este hombre recibe la revelación de que el que va pasando por ahí es el maestro, el que todos estaban esperando. Él sabía, porque él leyó quizás en tiempo anterior la palabra, porque recordemos que era un hombre que tenía pacto con Dios, era un hombre que conocía la palabra de Dios, sabía que iba a venir el Mesías, y al reconocerlo le grita: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué fue lo que hizo? Si ustedes han estudiado la Biblia, lo han leído, se van a dar cuenta. Si no, se los voy a decir ahorita. Fue la primera vez en toda la historia que a Jesús se le llamaba Jesús, hijo de David. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento él le dijo a él: tú eres el Mesías. Todos sabemos que venía de la descendencia de David. Todos sabemos que el Mesías iba a venir de la tribu de Judá. Todos lo sabíamos, pero hasta ahorita, hasta ese momento del libro de Marcos capítulo 10, nadie le había dicho a Jesús que él era el Mesías en su cara. Nunca nadie lo había denominado como el Mesías. Nunca nadie se lo había dicho: tú eres el Mesías. Y este ciego lo adoró de esa forma. Dejó de pedir limosna y lo adora de tal manera que él lo escucha. ¿Qué quiere decir esto? Muchas de las ocasiones tenemos una necesidad bien grande y ahí vamos con el otro: ora por mí. Uno no ora. Uno le pide a alguien que ore por mí. Como por ejemplo, un amigo me dijo a mí: joven, tengo mucha necesidad, pero ya no estoy preocupado,
porque ya puse a toda la iglesia a orar. Y él estaba contento, él no tenía nada que hacer porque ya puso a toda la iglesia a orar. La gente mendiga hace eso, ¿verdad? Háganlo por mí. Este hombre pudo haber dicho, díganle que venga. No, no, no. Él se paró gritando, adorándolo. Ahora, noten esto. Pasó y él estaba pidiendo limosna. ¿Jesús se detuvo cuando él estaba pidiendo limosna? No. No se detuvo para nada. Él siguió su camino. Aquí está la respuesta de la gente que me dice, ay, ¿y por qué Dios en África no hace nada y la gente se está muriendo de hambre? Claman a Jesús, adoran a Jesús, buscan a Jesús de su corazón, le claman, le gritan, lo buscan. No. Cuando este hombre pide limosna, Jesús se va de largo. Pero cuando este hombre lo adora, la palabra del Señor dice que se detiene y dijo, tráiganmelo. Este hombre, cuando escucha que él empieza a ver a Jesús y lo clama, la Biblia dice que le decían, cállate, no molestes al maestro. Y yo me imagino que él ha de haber sentido una frustración, ¿verdad? De que le decían no. Cuando tú empiezas a buscar a Dios, va a haber mucha gente que te va a querer poner trabas. Nah, ya te lavaron el coco. Nah, eso es mentira. Y a este hombre lo quisieron detener. Pero ¿qué hizo él? La Biblia dice que clamó más fuerte. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando Jesús lo escucha, le dice, tráiganmelo. Fíjese la actitud de la gente que lo callaba. Ven, ten confianza, el maestro te llama. O sea, de repente esa gente cambió. Los que estaban en contra de él, sus haters, podríamos decir, ahora es gente que lo apoya, ahora es gente que lo admira. Quizás cuando tú empiezas a conocer a Dios, va a haber gente que te va a maldecir, va a haber gente que te va a decir cosas, pero cuando empiezan a ver que estás prosperado, esa gente Dios no los va a matar porque te maldicen. Dios no los va a matar porque se burlaron de mí, Dios los va a matar. No, les va a cambiar la mente. De repente, wow, mis respetos. Y pregúntenle eso a mi papá, lo que le dice a la gente, porque educó muy bien a sus hijos. ¿Por qué? Porque ven la mano de Dios en la vida y la gente le cambia el pensamiento. No es que Dios aniquile a esa gente, sino que Dios les cambia el pensamiento. Ahora esta gente está apoyando al ciego Bartimeo. Ahora escuche esto. Cuando le dicen, ven, ten confianza, el maestro te llama, dice la Biblia que se puso sobre sus pies, agarró su capa y la tiró. Al menos yo puedo mirar adentro de mi corazón que el milagro no sucedió cuando Jesús abrió su boca, sino que el milagro sucedió por la fe que él tenía, porque soltó su capa. ¿Qué quiere decir esto? Era un delito quitarse la capa, porque como él era inmundo, él tenía que demostrarle a todo el mundo, soy inmundo, quítense de aquí, no me toquen, porque si ustedes son inmundos, se tienen que salir de aquí, tienen que salirse del campamento, no pueden estar juntos. Ahora, este hombre era un delito quitarse la capa. ¿Y qué fue lo que hizo? Él sabía que esa capa lo marcaba como un pecador, como alguien que perdió su visión, como alguien que ya no tiene un pacto con Dios, que se olvidó de quién era. Lo marcaba como lo peor de lo peor. Y cuando le dijeron, él sabía, él ya había adorado al Señor. Él tenía la confianza de que iba a sanar. ¿Cómo tenía la confianza? ¿Cómo te lo demuestra? Porque en vez de hacer algo que pudo haber hecho, ¿qué es lo normal que hubiera hecho un mendigo? Dame una limosnita, échame algo para comer. Pero este hombre dice la palabra que lo adoró, y cuando se pone de pie se quita su túnica y la arroja. ¿Qué quiere decir esto? Que su fe, ¿qué le dijo el Señor a él? Tu fe te ha salvado. O sea que cuando él tira su túnica, él recibe su milagro, porque él le dijo a su ceguera, hasta aquí llegaste, nunca más me vas a atormentar, nunca más vas a marcar mi vida como un ciego, nunca más me vas a marcar como un inmundo. Aventó su túnica y cuando llega y se le para enfrente a Jesús, le dice, ¿qué quieres que te haga? Imagínense estar enfrente del Todopoderoso y que te diga, ¿qué quieres que te haga? Muchas cosas pudieron vérsele venido a su mente. Yo puedo mirar al ciego Bartimeo con descalabradas en su cabeza, con un brazo roto, con llagas pudriéndosele por todos lados, de que se cae, de que le aventaban piedras, de que se burlaban de él. Lo puedo mirar sufriendo, con hambre, quizás con familiares que ya no lo aman, quizás con familiares que lo abandonaron. Él pudo haber dicho muchas cosas. Pero él dijo, maestro, que recobre la vista. ¿Qué quiere decir esto? Que recobre la vista, que recobre mi identidad en ti, que yo sepa quién soy en ti, que yo sepa que soy tu hijo, que sepa, Señor, que tengo pacto contigo, que yo soy una persona de valor, que soy alguien que vale mucho para ti. Cuando él dice esto, el Señor dice la palabra,
que le dijo, tu fe te ha salvado, y al momento recibió la vista y lo seguía al maestro. ¿Qué es lo que yo aprendo de todo esto? Quiero que tome nota en esto. Estar junto al camino y no en el camino es muy peligroso. Porque cuando este hombre estaba junto al camino, era un mendigo. Ahora que recupera su visión, ahora que adoró al maestro, ahora que cumplió una profecía de llamarlo hijo de David, ahora que él está siendo sanado, dice que seguía al maestro. Ahora ya no está a un lado del camino, sino que está en el camino. Nosotros, como hijos de Dios, no podemos andar a un lado del camino. No podemos estarle pidiendo a alguien, ora por mí, intercede por mí, tú alaba a Dios por mí. Sabemos que la palabra del Señor dice que el Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Ay, pues que le alabe el Oscar, porque el Oscar alaba bonito. Yo no, que lo haga el Oscar. Que oren los demás, porque ellos oran bonito. Yo no lo voy a hacer. Oren por mí, háganlo por mí. Eso significa estar a un lado del camino. ¿Por qué decimos que es peligroso estar a un lado del camino? ¿Se recuerdan lo que dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 11? Y cuando salió de Betania tenía hambre y miró una higuera al lado del camino. Y esa higuera parecía que tenía mucho fruto, tenía muchas hojas. ¡Wow! Se miraba hermosa. Pero llegaron y no tenía fruto. Y el Señor le dijo, nunca más coma alguien de ti. Y esa higuera se secó. Porque no tenía fruto, aparentaba, pero no estaba en el camino, estaba a un lado del camino. Así que cualquier persona que esté a un lado del camino puede aparentar que wow, cómo ora, wow, cómo tiene contacto con Dios, cuando en realidad es puro bla bla, no tiene nada, no tiene fruto. Marcos capítulo 4, dice la palabra del Señor que estaba el sembrador sembrando y ya sabemos todos lo que pasa, que una semilla cae a un lado, una semilla cae entre los espigos, otra sí da fruto, pero habla en específico de una semilla que cae a un lado del camino. ¿Quiénes son estos? Le dijeron. Los que viene Satanás y les roba la palabra. ¿Por qué? Porque están a un lado del camino, no en el camino. ¿Qué quiere decir esto? Están a un lado del camino y les dicen, Dios es amor, Dios te va a perdonar, Cristo te ama, amén, amén. Y el domingo se les olvidó porque no están metidos en la oración, porque no están metidos en el camino de Dios, sino que están a un lado del camino. La gente que está a un lado del camino nos enseña esto la palabra del Señor. La gente que está a un lado del camino y no en el camino, en primer lugar son mendigos. Segundo lugar, están ciegos porque no pueden ver. Tercer lugar, no tienen palabra. Cuarto lugar, no tienen fruto. Usted y yo no tenemos que estar a un lado del camino. Tenemos que estar en medio, en el camino de Dios. Porque si no, usted se queda sin palabra. Usted no va a dar fruto. Usted va a ser ciego y se la va a pasar viviendo mendigando. Una vida triste, esperando a ver quién ora por usted. Esperando a ver quién se compadece y le pide a Dios por usted. Porque usted no quiere hacer las cosas, porque a usted le gusta estar a un lado del camino. Es tiempo de que nosotros nos decidamos a que si yo sé que yo he estado a un lado del camino, que ahora tengo que estar en medio en el camino, siguiendo a Dios de verdad. Porque cuando estás a un lado del camino, las cosas son bien difíciles. Y cuando estás en medio del camino, tu panorama cambia, porque tú tienes un pacto con Dios. Les voy a demostrar con esto ya para terminar. El pueblo de Israel, dice la Biblia que había una guerra donde iba a enfrentarse David y Goliat, ¿verdad? Todos sabemos eso. Pero ¿por qué cuando Goliat se levantó, todos le tenían miedo? Porque estaban a un lado del camino y no en el camino. El mismo rey Saúl ya había sido desechado. El mismo rey Saúl era un desobediente, era un pecador. Ese no quería nada con Dios, él quería todo para él, quería la gloria para él. Cuando llega David y escucha al gigante gritarles maldiciones al pueblo del Señor, ¿se acuerdan qué fue lo primero que él dijo? ¿Quién es ese incircunciso que se atreve a retar los escuadrones del Dios viviente? ¿Qué quiere decir incircunciso? El que está circuncidado, ya lo había dicho, tiene pacto con Dios. El que está incircuncidado no tiene pacto con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Incircuncidado a un lado del camino, circuncidado en el camino. Entonces David lo que dijo
Ese incircunciso se atrevió a decirlo así como despreciándolo, como diciendo, ¿quién es ese cero a la izquierda? ¿Por qué se atrevió así a hablar del gigante cuando todos estaban desmayándose de miedo? Porque él sabía que él tenía pacto con Dios, pero el gigante no. ¿Qué quiere decir esto? Si él no tiene pacto con Dios, no va a progresar, no va a dar fruto, no tiene palabra, su palabra no cuenta. Uy, los voy a matar a todos, no tienes palabra. Yo he matado gente, tu fruto no sirve de nada porque eso no es fruto, es pura hoja, es puro bla bla. Eres un mendigo, eres un ciego, vas a perder, eso fue lo que quiso decir David. Como él sabía que tenía pacto, aunque era un muchachito de 16 años, dijo, échenmelo a mí, así como fue el león, así como fue también el oso, así va a ser ese incircunciso, el Señor me lo va a entregar en las manos, porque era un cero a la izquierda para él por no tener pacto con Dios. Los que están a un lado del camino no tienen pacto con Dios. Usted necesita estar en medio del camino y tener pacto con Dios. Usted necesita estar en medio del camino y saber quién es usted. El ciego Bartimeo perdió su identidad, pero después de estar en el camino, la Biblia lo menciona por nombre junto con su padre. Personas de alcurnia, personas grandes en la Biblia. Note bien que era un mendigo estando a un lado del camino. Y note que ahora está escrito su nombre en la Biblia, ahora que está en el camino. Y su padre también. Quiere decir que su familia logró algo grande. Los escritores no saben si es porque ellos ya eran alguien grande o porque cuando entraron en el camino lograron cosas grandes. Hubo personas que cuando entraron en el camino hicieron cosas grandes. La Biblia habla de la mujer que está en el pozo del agua. Cuando estaba al lado del camino había tenido 5 hombres y con el que estaba tampoco era su esposo. Cuando ella se encuentra con Jesús y ahora está en el camino y le dice, me parece que eres profeta, y va y predica por todos lados, la historia de esta mujer la investigué. Y cuenta la historia que esta mujer se hizo una evangelista y tenía un hijo que se llamaba Víctor. Y evangelizaron y ganaron miles y miles de almas por el mundo. Hasta que un emperador romano la mató. Por lo mismo, por estar predicando. Porque estaba a un lado del camino y era una mujer de mala vida. Ahora está en medio del camino y se convirtió en alguien grande que la historia la marca como alguien grande. A un lado del camino mendigando, en el camino recibiendo cosas grandes. ¿Qué quieres para tus hijos? ¿Qué quieres para tu familia? ¿Mendigar? ¿Que los marque algo por vida? ¿Que los marque un fracaso? ¿Que los marque algo porque nomás están a un lado del camino? ¿O que tu nombre sea escrito en el libro de la vida y que para siempre seas recordado porque estás en el camino? Eso se los quiero dejar de tarea, pero les voy a desear que con todo mi corazón, que busquen a Dios de todo su corazón, que busquen a Dios mientras que pueda ser hallado. Sabemos que vienen días peores y nosotros no estamos para desperdiciar el tiempo. Dejémonos de estar a un lado del camino y vamos a meternos en medio, en el camino, en la presencia de Dios, en el fuego de Dios. Dios les bendiga. Amén, muchas gracias, Luis.